Buenas tardes, mi nombre es Irley Juliana Valencia y estoy en presencia del señor Diego Alzate, el cual es un ciudadano dedicado al oficio de la cerámica en el Carmen de Iboral hace muchos años. A continuación, le realizaré unas preguntas para conocer un poco más sobre este arte. Buenas tardes, don Diego, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Don Diego, ¿en qué trabaja? Sí, Shirley, muy buenas tardes. Soy el encargado del taller de cerámicas e herencias del Carmen de Víbora. Don Diego, y cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en los procesos de elaboración de la cerámica? Shirley, mira, llevo aproximadamente 20 años trabajando en la elaboración de cerámicas artesanal. Muy interesante, pero ¿cuánto tiempo tarda? Mira, Shirley, el proceso de quema alrededor de 16 horas y el terminado total de la pieza hasta 2 días. ¿Y cuánto cuesta aproximadamente una pieza? Mira, Shirley, el costo varía según el tamaño y la complejidad de la pieza, pero en el promedio una vajilla completa puede costar alrededor de 200.000 pesos. Don Diego, y cuénteme, actualmente cuál es la etapa del proceso de elaboración de la cerámica que más contribuye al tiempo de retardo de la producción y por qué. Mira, Shirley, la etapa del secado es la que más tarda. El proceso ya que depende mucho de las condiciones ambientales. En días húmedos, el secado puede tomar mucho más tiempo que normalmente. Las instalaciones del taller son muy frías y esto limita el secado. Don Diego, cuénteme, ¿cuál es el componente principal de la cerámica en herencias? Mira, Shirley, el componente principal es la arcilla. Esta arcilla posee una mezcla de minerales y esto se lo compramos a Corona. Señor Diego, ¿y cómo funciona el horno en la elaboración de las piezas cerámicas? Mira, Shirley, el horno que utilizamos es un horno GLP. Las piezas se colocan en estantes dentro del horno y se calientan gradualmente hasta alcanzar la temperatura de cocción necesaria. El proceso de calentamiento debe ser controlado cuidadosamente por evitar que las piezas se agrieten o se deformen. Señor Diego, ¿y de qué material están constituidas las paredes de su horno? Mira, Shirley, Vera, las paredes del horno están hechas de ladrillo refractario, manta térmica y fibrocemento. Y estas pueden soportar altas temperaturas y aislarse del calor de manera eficiente. Don Diego, y cuénteme, ¿cuáles son las temperaturas y tiempos de cocción típicos para las piezas? Mira, Shirley, para el primer horneado o visqueado utilizamos una temperatura de alrededor de 900 grados durante las primeras 8 horas. Para el segundo horneado, después del esmaltado, la temperatura se eleva a 1200 grados. El proceso dura entre 10 a 12 horas. Don Diego, y cuénteme, ¿cada cuánto prenden el horno? Mira, Shirley, en el promedio encendemos el horno 2 veces por semana, dependiendo del volumen de la producción y los pedidos que tengamos. Don Diego, cuénteme, ¿cuáles son los costos asociados al consumo energético del horno? Mira, Shirley, el costo de la energía asociado de funcionamiento del horno es considerable, alrededor de 500.000 pesos al mes, dado el consumo de gas y la electricidad utilizada para el control del horno. Don Diego, y respecto a las pérdidas, ¿cuáles considera que son las principales fuentes de pérdida del horno? Mira, Shirley, las principales fuentes de pérdidas de energía son la apertura del horno para monitorear el proceso y las fugas de calor a través
de las paredes y puertas del horno. Don Diego, y finalmente, ¿qué medidas o prácticas han implementado en el taller con el fin de minimizar el consumo energético en el proceso de elaboración de la cerámica? Sí, mira, Sirley, hemos implementado prácticas como mejorar el aislamiento del horno, programas los horneados para maximizar la carga del horno, reducir el número de apertura durante el proceso de cocción. Además, Bueno, y esto fue todo por hoy. Muchas gracias a don Diego por compartirnos un poco sobre su experiencia en el sector cerámico del Carmen de Iboral. claro, Sirley, con mucho gusto.